A nuestro estudio de la Torá para este día estamos en el Evangelio de Marc, la vida de Yeshua, el contexto judío de la vida de Yeshua. Como he estado hablando interesantemente, este Evangelio escrito por un judío mesiánico que fue parte del movimiento de Yeshua, viviendo con este Mesías. Él escuchó estas palabras y escribe una biografía formidable de Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, y fortalece su fe. Puede ver este día que en el capítulo 11 de Marcos, si usted quiere seguirlo, el Evangelio de Marcos capítulo 11. El título son las lecciones de fe. Interesantemente, hay diferentes lecciones. Encontramos esta historia que Yeshua va entre la última semana en Jerusalén, antes de la última Pascua. Y tiene sentido porque si usted sabe, está en sus días finales y tiene que decir algunas cosas importantes. Quizás lo más importante de esta enseñanza en Jerusalén, interactuando con las multitudes y con todos esos que creen, miles de seguidores judíos. Hay muchos que no estaban seguros, que decían que no sabían las decisiones, pero Yeshua usa estos días en Jerusalén para tener lecciones de fe. Marcos capítulo 11 leemos. El día siguiente, cuando salieron la vía afuera de Jerusalén, él le dio hambre. Y desde la distancia vio el árbol y vio si tenía algún fruto. Cuando vino aquí, no encontró nada, solo las hojas, porque no era la temporada de dátiles. Y dijo que nadie coma fruto de este árbol nunca más. Y sus discípulos estaban oyendo cuidadosamente. Interesantemente, esta historia, lecciones en la carretera, yendo hasta la Jerusalén, y pasó que pasaron por ese árbol de un dátil, y aún Marcos dijo que no era la temporada de la fruta todavía. Esta era pesa, ¿se acuerdan? Es la primavera. Era muy temprano para hacer cosecha. Así que no da frutos el árbol hasta que pues sea la temporada. Pero no hay fruto porque Yeshua pondría esa maldición en ese árbol. ¿Por qué? Bueno, mucha gente debate ciertas opciones, pero parece que está usando este árbol frutal como una ilustración de nuestra fe. Es un de higos, un árbol de higos, pero está claro en la Torah. Jeremías capítulo 8, por ejemplo, donde él dice que un árbol de higo representa a nuestro pueblo, el pueblo judío, o sea que él estaba hablando en parábola. Este árbol está dando frutos y todos están bajo el árbol de la higuera. Espero que hayan visto nuestro jardín de Jerusalén ahí afuera. Ahora es el primer día de verano, creo. Y hay higos. Está rebosando de higos. Cuando vean un árbol de higuera, usted sabe que ya está floreciendo, es que la fruta viene. Últimamente Israel, ese es árbol de la higuera,
espiritualmente el pueblo judío dará fruto y el reino de Dios vendrá. Pero este punto particular, especialmente en los últimos días de la vida de Yeshua en la tierra, cuando muchos de los líderes lo rechazaban, Yeshua sabe este árbol, que hay muchos líderes y muchos pueblos en esos líderes, en nuestro pueblo Israel. Un gran árbol y no tenía frutos. A veces no lo tomamos personal. No solamente es una historia, no solo se trata de Israel en el primer siglo, pero esperamos que aprendamos las lecciones espirituales para nuestra vida este día. En otras palabras, hay muchos árboles frutales, muchos árboles de higos en nuestra generación que dicen que son creyentes, pero no dan fruto. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estás abiertamente eres un creyente en Yeshua? Somos creyentes. Di amén. La mayoría de todos dice. Los demás tienen que hablar conmigo después del servicio. Estamos aquí porque somos creyentes. Por supuesto, damos la bienvenida. Hay visitantes y todo eso, cristianos. Necesitan entender nuestra fe en el contexto judío, pero es una cosa decir que somos creyentes, pero es como ese árbol de higos que nos preguntamos, ¿estoy mostrando los frutos que Dios espera? El rabino Shaul en el Nuevo Testamento dice que un verdadero creyente va a enseñar el fruto del Ruach, del Espíritu, que es amor. Wow, amor. Gozo. Ay, 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 necesitamos más de eso. Paz, shalom. Son 9 frutos del Espíritu que van a ser parte de nuestra vida si somos un árbol frutal de higos que da frutos. Estoy segura que Yeshua nos hubiera preguntado si hubiéramos estado ahí. Bueno, mi pueblo es como el árbol de higo, no hay fruto en tantos lugares. Así que pregunto, ¿tenemos ese fruto nosotros? El mismo punto continuamos en el verso 20. En el verso 20 de Marcos 11 dice, por la mañana cuando pasaban, el día siguiente vieron la higuera seca desde las raíces. Jefa, Pedro le preguntó acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado en un día. Yeshua le contestó, tengan fe en Hashem. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, están enfrente, en el monte de los olivos, en el monte Zion. Si cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea, que tenga fe. Crea lo que dice que va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, creen que ya las han recibido y serán concedidas. Eso se está poniendo muy fuerte. Lecciones de la fe en el caminar. Un simple árbol de higos en la fe, no frutos, hay un problema.
Yeshua lo maldijo para simbolizar el problema de no tener la fe. Y entonces él elabora más como tener fe. Si tenemos ese tipo de fe bíblica. Teóricamente podemos decir a esa montaña, muévete. Usted quizás es como yo no puedo orar así, nunca pasa, ni lo quiero intentar. Porque ya nosotros sabemos que hay ciertas condiciones para orar. Este no es el único verso que Yeshua habla del orar. Si fuera, sería espectacular. Ahí en el océano, tírense. Está ilustrando que tenemos ese tipo de fe, necesitamos ese tipo de fe. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Así que la oración es como un cheque en blanco. Damos esta respuesta. Que vamos a predicar. Algunas personas predican de una cierta manera. Hay tantas condiciones para orar. Una es la voluntad de Dios. Esa es una gran condición, ¿no cree? Podemos orar muchas cosas, pero últimamente es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios. Si esa es una condición mayor, parece ser que estamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios, cuál es su plan. Y luego podemos orar por eso. Recuerda la palabra hipalel, hipalel en hebreo, hitpalel. Es un verbo reflexivo que significa que está orando, pero que regresa a usted mismo. ¿De qué se trata esto? Palel es para orar, es una palabra que significa juicio. Y orar es estar juzgándose a usted mismo. Esa es la palabra literal en hebreo. Imagínese. Señor, tú vas a hacer esto, Señor. Lo nombro, lo reclamo. Yo a veces, Dios mío, digo, ¿qué están haciendo? No. Me encanta la palabra hebrea de orar. Porque me estoy revisando a mí mismo humildemente. Definitivamente no dándole órdenes a Dios, alienándome yo mismo con Dios, con un juicio propio, juzgándome yo mismo a la voluntad de Dios. Es tan vital. Todo puede pasar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? Ustedes saben. ¿Cómo? Toda la Biblia, se llama Biblia, la palabra, la Tanaj. De Génesis a Revelación, por ciento, es un buen acrónimo. Una instrucción básica antes de dejar esta tierra. Instrucción de cómo caminar con Dios. Cuál su plan es, cuál su voluntad es para usted, para mí, para Israel, para las naciones, para nuestra comunidad. Y si oramos de acuerdo a su voluntad, yo los escucharé, dice, yo les responderé. Es probablemente por eso que no tenemos algunas respuestas a nuestras oraciones y después tenemos la juzpa de culpar a Dios. Oramos su voluntad, si alienamos nosotros, y la oración no es alejar a Dios, sino nosotros mismos
a alienarnos con su plan. Así que en el océano, tirarnos, o sea, todo lo que puedan hacer, todo es posible, dijo. ¿Cuándo es el plan de Dios? Me acuerdo en el seminario, hay una discusión en encuestas hipotéticas. ¿Puede hacer Dios cualquier cosa? Alguien nos dice, ¿puede Dios crear una roca tan grande que no se puede levantar? La próxima semana estamos haciendo teología. ¿Cuántos ángeles pueden danzar todas estas cosas, preguntas teóricas, que no tendremos tal vez todas las respuestas? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Hashem, pero las cosas reveladas a nosotros están en la Torah. Torah, Torah, Torah. Siga leyendo. Y más que lo entendemos, más que lo simulamos en esta vida de la Torah, más efectiva es nuestra oración. Estamos viendo más oraciones. Dejando esta palabra que no nos juzga, pero estamos alienándonos. Dice el Señor, por favor, ponga a Dios primero y Él le va a dar los deseos de su corazón. No, sumérjase en la palabra con el Señor. Complázcase en el Señor para que le refugies en Él. Así que Yeshua menciona también algo que no hemos mencionado en Marcos 11. Vamos en el... Cuando miremos verso. Y cuando estén orando, cuando estén parados orando, como los judíos oraban, van a las iglesias y se tienen las sillas donde se hincan, pero bueno, todos deben orar, pero nosotros solo hemos hecho la amidad, que es pararse. Es nuestra tradición. Sabe que Marcos era un judío y él está cotuando a Yeshua cuando estén parados orando. Si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que vuestro Padre que está en los cielos también le perdone sus transgresiones. Por el récord, esta es otra gran condición de una oración de éxito. Dios dice, ¿por qué debo de contestarte si estás en contra de un hermano, un familiar o un hermano en la fe? Así que lo primero es lo primero. Hitpalel. Autojuicio. Es un autojuicio a uno mismo. Ups. Amén. Tengo esta cosa con este hermano o hermana. No está bien. Tengo que hablar con ella. Quizás ella debe hablar conmigo. No sé. Pero tomamos la iniciativa. Tenemos nuestro espíritu en el lugar correcto y Yeshua trae esta idea, la necesidad para perdonar a otros. Pueden bloquear todo esto. Falta de perdón. Todas estas lecciones están en camino a Jerusalén y se encuentran en ese árbol de higo. Lo segundo que él habla de esta lección saben que es del mercado, una lección donde está todas las ventas en Jerusalén. El shuk es equivalente a la palabra mercado. Pero aquí está la lección en este mercado. Es muy interesante. Vamos a Marcos 11 y vamos al verso 15. Y llegaron a Jerusalén. Venían de la vía y entrando al templo, Yeshua
comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, en el área también alrededor. Claramente no estaban, no estaban vendiendo o comprando en el lugar santísimo, sino que técnicamente todo el templo se llama así, el templo, pero donde está arriba en Jerusalén. Habían varios niveles de terrazas para las mujeres, para los gentiles, lugares de mercaderes. Y aún se me hace extraño que mucha gente dice, esos judíos estaban vendiendo en el templo. No, no estaban vendiendo. No, no, de no manera que hayan hecho eso. Lo que está pasando aquí es un cumplimiento de Deuteronomio capítulo 15, perdón, 14, Deuteronomio 14, verso 22 dice, tienes que hacer aparte la 10ª parte de tus primicias en el lugar que él escoja. Ahí lo harás a un lado en el templo. Deuteronomio 14, 22, en el 24. Y si es algo mucho para ti, y muchos vienen de España, de Grecia, el Imperio Romano. Voy a llevar 5 carretas de granos. No, la Torah misma dice, si todo el viaje es muy largo y no puedes cargar tu primicia para el Señor, entonces que el Señor te bendiga, lo tienes que intercambiar por plata. Dice la Biblia, ve al lugar que el Señor va a escoger y puedes gastar ese dinero para lo que tú necesitas, todos los ofrecimientos, todas las fiestas, todo. No neglectes a un levita. No le faltas el respeto a un levita, no. El llamado que tiene levita. Pero estaban vendiendo pues los sacrificios y los ofrecimientos de alabar al Señor. Y de acuerdo a Deuteronomio 14, están viajando en larga distancia y en vez de tomar 5 carretas de trigo para imagínense la jornada, solo se toma el dinero, el valor, y lo puede canjear en el templo y comprar sus sacrificios kosher y lo que usted necesita para todas sus ofrendas. Es una de las cosas de sabiduría, de mandamientos en la Torah, que no solo permite vender y comprar, pero en las terrazas, pero es un mandamiento en la Torah. Que usted debe de acomodar todos especialmente los que están viajando en largas distancias y traen todas sus cosas y las quieren intercambiar. Así que sigue en Marcos y habla de otro aspecto, comprando y vendiendo, pero Yeshua dice que él, vamos a ver dónde está ahorita, Money Changers. Está en el capítulo 5 de Marcos. Parece ser que hay un problema. Que no le deja a nadie que lleve las cosas. No está escrito, dijo Yeshua. Mi casa debe ser llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho un mercado de ladrones. Wow. ¿Por qué dijo eso? Ese es de Jeremías. Así que no culpen a nadie por no tener esto. Todo esto está en Marcos 11 del 15 al 19, hermanos. Llegaron.
volcó las mesas de los cambistas y los asientos y todo eso. Y les están enseñando las monedas, el dinero romano que pueden leer. No está muy guapo el hombre que está ahí, es Nero. ¿Cómo quisiera ser usted un judío en el Imperio Romano y está la cara de Nero? No puede traer esa moneda en el templo. Eso es lo que los cambistas de dinero iban a hacer, cambiar el dinero pagano de Roma y te vamos a dar un shekel, que es la moneda de Israel. Miremos esa es la versión romana. Aquí están unas versiones griegas. Tienen animales que no son kosher, gente que están ahí, no tienen que tener ídolos, imágenes engravadas. Los judíos pueden tener una imagen, perdón, pero ellos alababan, adoraban a estos tipos. El César era el dios, que era un dios para ellos. Aún este tipo desnudo en los gimnasios. Para gimnasios significa desnudarse. Esa es la palabra griega, el origen del gimnasio. Pero todas estas monedas paganas de los que cambiaban el dinero, era un ministerio, estaban cambiando las cosas paganas para las monedas kosher, shekels, para comprar las cosas que necesitaba, y todo era bueno en teoría. Pero Yeshua empezó a revolcar estas mesas porque dijo, algunos de ustedes son como una cueva de ladrones, haciéndole estafa a las personas, como los incendios, los terremotos, las inundaciones. Hay tantos lugares que están pasando por diferentes cosas, es la naturaleza humana, y que tratan de hacer de todas de esas tragedias negocio. Tal vez el mundo va a seguir haciendo esto, pero en la casa de Dios esto no va a pasar. ¿En qué temporada del año estaba pasando esto? Antes del Pesaj. ¿Qué es lo que hacen Pesaj? Limpia la casa. Lo siento decir, pero aún en la casa de Dios necesita un poco la Pascua. La casa de Dios en ese tiempo. Es apropiado si piensa, como el Mesías, todo está bien. Tenemos algunos efectos aquí. Tenemos que limpiar el Hametz, cueva de ladrones, Hametz, el pecado. Así que no esté aprovechándose de la gente, especialmente en el nombre de la religión. Y finalmente, lecciones en el templo mismo. Ya nos vamos al verso 27 de Marcos 11. Sigamos para abajo. Lecciones de la fe. ¿Cómo tener una mejor fe? Entrando en la tierra por fe. El árbol de higo en la carretera. El lugar del mercado. Y ahora vamos a el edificio mismo del templo. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Yeshua andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, escribas y ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es muy, la verdad, sorprendente este rabino de Galilea, que era Yeshua, dando vuelta a las mesas y decirles que por qué están haciendo eso. Entonces algunos de los religiosos, ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer esto? Saben que la verdad es la historia de los rabinos en el Talmud. Lo saben de las clases talmúdicas. Los rabinos no hacen cosas que no tienen, no preguntan a no ser que lo verifiquen con otro rabino, 2 o 3 rabinos. Entonces,
Por eso en el Talmud usted lo ven frecuentemente. Rabino Yeshua dice en el nombre del Rabino Hillel, tiene que tener una autoridad aparte de usted. Y Yeshua va en récord en mis 50 años de estudio, el único rabino quien dice, usted ha escuchado esto, pero yo les digo, pum, no odies a la gente, por ejemplo. Y yo pienso que la multitud estaba orando decir, ok, ¿y qué rabino va a decir, mencionar el qué autoridad tiene el de otro rabino? Y nunca lo escucharon, la verdad. Porque Yeshua dijo, yo les digo, aquí está. Si entienden el contexto judío es muy importante. Es una pregunta sincera. ¿En qué autoridad están diciendo esto, haciendo estas cosas dramáticas? Yeshua le dijo a ellos, déjenme hacerles una pregunta a ustedes. Ahora sabemos que Él es el Mesías judío. Pregunta después de pregunta. Contésteme y le diré de qué autoridad la mikvah de Juan, la inmersión de Juan, ¿se acuerdan? Él no es un bautista, él es el Juan, el tipo que hacía las mikvahs. ¿Eso era de Dios o de hombre? ¿Era del cielo? Yo la verdad me encanta cómo marca, como dice el origen judío, porque ni siquiera usa la palabra Dios. Aquí heaven es una palabra sustituta para Dios, pero no le decimos el nombre de Dios en la comunidad judía. No lo dice en el lugar público. Esta es otra sustituta, palabra sustituta. Hashamayim. Así que lo que sea el verso 36 dice, ¿era de Dios o del hombre? Me contestan a mí. Y empiezan el diálogo entre ellos. Muchos rabinos. Si lo decimos de Dios, porque no creen en John, lo rechazaron. Pero si dicen de hombres, están con miedo porque la gran comunidad estaba ahí viéndolos. No estamos seguros, le dijeron. No sabemos. Yeshua, ni siquiera les digo con qué autoridad hago estas cosas. Es clásico el diálogo judío. En otros lugares, Yeshua dijo, yo tengo la autoridad que viene de Dios. Él es mi testigo, hay en otros versos. Pero ¿qué tal si es cierto? O sea, yo creo que mientras pensamos las lecciones de fe este día, yo creo que usted probablemente conmigo necesitamos más fe, necesitamos fuerte fe, necesitamos alienarnos nosotros con el plan de Dios y las cosas van un poco más fáciles en nuestra vida. Hay grandes lecciones aquí en los días de Yeshua. El árbol de higo, la lección del shuk, que es el mercado, y las lecciones en el templo. Yo oro que todos tengamos ese reto en nuestra fe, que si usted sabe la idea de fe, lo pongo de esta manera. Para algunas personas la fe es un nombre. Yo tengo fe ahora. Pero en la Biblia, y espero que la fe es un verbo, haciendo algo, hacer algo, la acción. Como la Biblia dice, la fe sin acción es babkas. O sea, es Yiddish, como no vale. Muchas personas de fe, con fuerte fe, algunos tienen que tener fe, que tengamos nuestra fe en ese que nos envió directamente de la autoridad del Padre. Amén. Shabbat Shalom a todos. Párense conmigo, tengamos una oración con respecto. Señor Dios, Dios de Abraham, estamos contentos de venir este día aquí. Gracias
por las enseñanzas de Yeshua siempre, que siempre nos iluminan, siempre nos retan. Y algo tan simple como un árbol de higo, hay lecciones espirituales para nosotros. Oramos, Señor, confiamos que todos nosotros tengamos nuestra fe en Dios y en Yeshua este día. Ayúdanos a tomar ese paso y dar buen fruto, amor, gozo, paz. Aprendemos del árbol de higo, del lugar del mercado, de los cambios, de esto, de lo último que mencionó Yeshua en esta vida terrenal. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero incrementa nuestra fe, danos más fe. Ayúdanos a estar en tu Torah, en tu Biblia, para tener esa instrucción en cómo alienarnos nosotros mismos con tu plan. Señor, oramos así como nos alienamos nosotros. Las cosas obviamente van suavemente y las preguntas que no hemos visto y las respuestas que hemos visto y que recibamos los retos que Yeshua da, estas lecciones de fe para crecer en nuestra fe, para caminar en el fruto de la buena fe. Así que gracias, Señor, bendice a todos aquí, donde quiera que estemos en nuestro caminar de fe, que sigamos adelante, Kadima, fuerte y más fuerte. La gente se conecta con nosotros por el YouTube en vivo, pero esa es la manera que ellos se conectan, que todos tengamos fe en Hashem y en el que Él envió, Yeshua HaMashiach. Así que gracias por estas cosas en su nombre, digamos todos, amén y amén. Así que Baruch Hashem.